Para abundar un poco más sobre lo que sucede justamente ya en el perfilamiento de Donald Trump como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, platicaremos con un experto en política internacional, Luis Ochoa Bilbao, quien es director de la Facultad de Ciencias Políticas en la UAP. Bienvenido, querido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues un tema que, claro, vamos viendo en las noticias, quienes igual no tienen tanto conocimiento lo verán como común, que claramente, pues justamente vuelve a competir Trump y que Joe Biden sea el candidato por parte de los demócratas. Pero quisiera que nos refirieras un poquito más sobre pues qué podemos esperar ya con esta candidatura de Trump, sobre todo después de lo que sucedió el fin de semana con este atentado que recibe. Claro, primero recordemos, Donald Trump ya fue presidente, fue candidato para un segundo periodo, como candidato perdió en el 2020 con Biden, y se convirtió Donald Trump en un convicto porque se le ha acusado y se le ha demostrado culpabilidad en dos casos en particular, uno de hostigamiento sexual hacia una periodista y el otro un caso sobre información financiera no clara y no precisa del cual fue sentenciado, no claramente, pero sentenciado. En cualquier momento va a dictar sentencia el juez. Por lo tanto, es un convicto que al mismo tiempo está en campaña. Entonces tenemos una situación totalmente sui generis en el caso de Estados Unidos. Claramente él se ha victimizado con eso. O sea, él ha dicho, él ha acusado que es una persecución política, como aquí pasa también, depende con muchos políticos. ¿Qué tan cierto podría ser eso? Es muy difícil que sea una persecución política porque el Poder Judicial en Estados Unidos está muchísimo más descentralizado de lo que podemos imaginar. De hecho, esa acusación por los casos de uso extraño de recursos para pagar a una actriz dinero por su silencio, lo llevó a cabo la Fiscalía de Nueva York. No tiene nada que ver con una Fiscalía federal, ni mucho menos. El punto es que de expresidente a convicto, ahora tenemos a un Donald Trump que claramente se está vendiendo como una víctima del sistema en general de los Estados Unidos. Y el atentado que sufrió el sábado pasado terminó por corroborar esa idea o esa imagen que sus seguidores contemplan como plena, como absoluta. Es cierto, es una víctima que está siendo perseguido por el gobierno de Estados Unidos de Biden, lo cual es falso. Sin embargo, se lo creen y el atentado del sábado les fortalece esa idea. Y se fortalece como candidato y como perfil de cara a la presidencia. Así es. Ya que ahora que hubo convención republicana, se nota un apoyo prácticamente total del Partido Republicano, cuando no fue así ni hace 4 ni hace 8 años. En efecto, el caso del atentado termina aglutinando a todas las fuerzas republicanas, no solamente sus seguidores duros, sino también aquellos que lo cuestionaron y lo criticaron, como J.D. Vance, que va a ser su vicepresidente. Ambos aceptaron ayer la nominación del Partido Republicano en la convención de Milwaukee, y J.D. Vance varias veces hizo comentarios muy críticos en contra de Donald Trump y también en contra de su visión política, porque consideraba J.D. Vance que Donald Trump no era un demócrata. Sin embargo, ahora J.D. Vance acompaña en la fórmula a Donald Trump. Y esto me lleva a plantearte algo, Héctor, que varios analistas han empezado a discutir. Los republicanos parece que se están orientando hacia una figura presidencial muy fuerte, casi autoritaria. Para ponerlo con ejemplos más claros, los republicanos quieren a un hombre fuerte en la Casa Blanca, tanto como Vladimir Putin en Rusia, que es el peor enemigo de Joe Biden, ¿no? O sea, en efecto. En un estilo muy diferente el de los demócratas. Son estilos muy distintos porque Joe Biden es un civil que actúa como presidente de los Estados Unidos. O sea, visualizan que Estados Unidos necesita una figura mucho más fuerte, como otros países han tenido durante más tiempo. Pero no solamente fuerte, sino que esté por encima del poder judicial y por encima del poder legislativo, como Erdogan en Turquía, como Víctor Orbán en Hungría, como Xi Jinping en China, como Nicolás Maduro en ¿De alguna manera están cuestionando el propio sistema? Totalmente. De hecho, Donald Trump es un antisistema y se ha encargado repetidamente de señalar que las instituciones
de Estados Unidos, las clásicas, las de los padres fundadores, incluso la Constitución misma, ya no sirven para un Estados Unidos contemporáneo. Y parece que los republicanos le están comprando esa idea. Y es que puede haber mucha gente en la política o en la empresa, donde sea, que guarda quizás sus pensamientos como para no verse mal, no ser criticado, no ser cuestionado. Pero hay algunos duros, como lo ha sido Trump, que no le importa lo que opinen de él y, bueno, acaba en este caso pues siendo un líder moral ahora de una nueva ola política, una nueva corriente, no solamente en el Partido Republicano, sino en Estados Unidos, ¿no? Estaríamos hablando de un populismo de extrema derecha. Eso es lo que definiría más o menos el perfil de Donald Trump. Y de otro lado, los demócratas totalmente caídos. Desunidos, porque el debate dejó en evidencia que Joe Biden no está bien físicamente, no está bien en materia de energía, de estamina, son elementos que los republicanos sí encuentran en Trump. Me imagino que el auditorio recordará esa imagen de Trump levantando el puño después de que recibió el roce de la bala en la oreja, incitando a la gente a luchar, luchar, luchar. Esa es la imagen de un hombre con fortaleza para liderar un gobierno. En cambio, Joe Biden totalmente debilitado. Y su misma gente de alrededor, como Nancy Pelosi, ayer le pidieron que reconsiderara para que no sea candidato Joe Biden. Entonces, el Partido Republicano totalmente unido y el Demócrata totalmente desunido y desorientado. La vicepresidenta Kamala Harris actualmente está emitiendo una cantidad de tweets, ¿no?, de comunicaciones en las redes sociales, claro, que no estaba haciendo hace unos días, ya mucho más frontal contra Trump y contra pues el ahora candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance. Lo que pasa con Kamala Harris es que ella tendría que ser por naturaleza la candidata ideal para ocupar ese puesto en caso de que Biden renuncie. Sin embargo, también está Gavin Newsom, que es el gobernador de California. ¿Cuál es el problema con Kamala Harris y con Newsom? Que son muy liberales para quienes están en el centro, en el espectro del centro político en Estados Unidos. Les parecería incluso a los del centro más atractivo votar por Trump que votar por alguno de estos liberales del Partido Demócrata, que además tendrían muy pocos meses para hacer campaña. Una cosa muy importante, Héctor, desde que salió de la Casa Blanca Trump, ha sido nota de primera plana prácticamente todos los días en Estados Unidos. Los medios siempre hablaban de él porque estaban orientados a denunciar estas acusaciones y estos procesos judiciales que llevaba en su contra. Sin embargo, el efecto fue totalmente contrario. Lo que hicieron fue posicionar a Donald Trump todo el tiempo en el imaginario colectivo de los estadounidenses. Mientras la imagen del presidente Biden se debilita constantemente desde Exacto. Y hace siempre años. estuvo opacada. Sí. Hasta en los programas de comedia política en Estados Unidos, todo era Trump. Y Biden no aparecía. Esto representa un poco también de la cargada hacia la derecha en muchos países occidentales. Sí. En Europa hoy esto también está sucediendo. ¿Es una tendencia a regresar a otros tiempos políticos, Luis? Es interesante porque, en efecto, en las elecciones para el Parlamento Europeo vimos un ascenso de la derecha. Sin embargo, en Francia y en Inglaterra vimos que ganaron los que están del centro a la izquierda en esos ambos casos. Aquí tenemos en Argentina también un proyecto de ultraderecha con Milei. Son oleadas, son movimientos naturales. Quienes estudiamos relaciones internacionales o ciencia política, vemos que de repente un partido conservador o ciertos proyectos conservadores tienen una vigencia de 15, 20, 30 años como el neoliberalismo, y luego hay una oleada hacia la izquierda y hacia otro tipo de proyectos. Lo que está en juego en Estados Unidos es el proyecto progresista. ¿A qué me refiero con eso? A que es un proyecto, el de Biden y el de los demócratas, de empoderamiento de las mujeres, despenalización del aborto, despenalización del consumo de las drogas, los matrimonios igualitarios, la protección del medio ambiente. Esos proyectos progresistas son los que van a combatir los republicanos. Pueden verse están amenazados. En contra de esos proyectos. Pueden verse amenazados esos proyectos Así en es. Estados Unidos. Finalmente, para concluir, porque no hay que dejarlo atrás, el proyecto internacional de Donald Trump, ¿qué esperaría México en caso de que Trump sea presidente? Mira, yo esperaría pragmatismo, porque en su momento lo vimos con Trump y Peña Nieto, y luego con Trump
y López Obrador, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se canceló, simplemente se transformó. En el 26 va a haber una revisión del TEMEC y en esa revisión estoy seguro que quien quiera que esté en la presidencia de los Estados Unidos lo va a revisar pensando en mantener este gran proyecto de Norteamérica que con el transísmico y otros ramales de ferrocarriles como Kansas City Southern, que es esta gran empresa, la más grande del mundo de ferrocarriles que conecta México con Chicago, Illinois, sigan funcionando. Eso creo que va a continuar. Lo que sí preocupa es la relación entre Estados Unidos y Europa, Cierto. porque Trump y J.D. Vance no apoyan a Ucrania. Y no apoyar a Ucrania significa permitir el avance de Rusia hacia ese territorio. Interesantes temas, mucho todavía que profundizar en estos asuntos internacionales. Luis, gracias y nos vemos pronto para seguir conversando. Claro que sí. Encantado, Héctor. Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas en la UAP, para ese comentario internacional. Vamos al resumen, ya son más de las 8.